día a todos, bienvenidos a otra versión o a otra edición de nuestro webinar de House View Global de Cohen. Mi nombre es Ana Cohen, hoy es 16 de febrero del 2023, jueves. Venimos de un exultante enero en los mercados internacionales y en este caso, y para encarar a ver si tenemos que revisar las posiciones y nuestro posicionamiento frente a las inversiones en lo que queda del año, en estos 11 meses que quedan, 10 y medio ya, me acompañan y lideran este webinar Martín Polo, Head de Estrategia de Cohen, y Dayana Olivera, estratega de Cohen, para llevarnos adelante y contarnos un poco la macro, basados en uno de los reportes que hicieron, que nos importa muchísimo que se distribuya y se lea bien. En perspectivas.cohen.com.ar está ya colgado este reporte, pero nos importaba que este ejercicio mensual de trabajar los temas de inversiones globales lo hiciéramos verbalmente además, y me parece oportuno entonces, Martín, arrancar preguntándote para que dispares tu presentación de todas las veces, pero básicamente el dilema de Powell. Ese es el título que vos le pusiste a una macro en la que en el timón tenemos una persona que tiene que liderar una navegación difícil en momentos de señales bastante difusas y raras y contradictorias. En un mundo, además, lo digo siempre, hoy nos despertamos con que China, además de haber enviado algunos globos aerostáticos para espiar, está reabriendo y presenta oportunidades de inversión para aquellos que tengan las ganas de asumir el riesgo político que eso implica, y al mismo tiempo está bloqueando y cerrando digamos, negociaciones, eliminando la negociación con compañías grandes como Lockheed que le proveen armamento a Taiwán. Entonces es un momento álgido en el mundo, Rusia y Ucrania no ayudan tampoco, pero Powell está centrado en una macroeconomía con empleo que sube. Te voy a dejar a vos, así arrancamos bien y me dejo de dar clase yo, que vos sabés mucho más. Gracias Martín, gracias Day por arrancar, adelante. Bueno, muchas gracias Ana, buenos días a todos, gracias por estar presente en esta nueva edición. Como bien comentó Ana, vamos a seguir haciendo este ejercicio mensual. Recuerden, nosotros en el House View anterior planteamos una visión más estructural de cómo van a estar los mercados en los cuales obviamente digamos, nada está dicho en este mercado, hay mucha tela para cortar, estamos teniendo señales difusas. Lo bueno es que salimos de un 2022 en el cual tuvimos una fuerte caída de los mercados, y a partir de ahora empezamos a encontrarle el timing a ver cuánto hay de recuperación y cuánto hay de un mero rebote. Entonces, en el último mes, como dijiste al pasar, tuvimos un muy buen enero, pero estamos teniendo un febrero mucho más tenso, en el cual esa tensión obedece a algunos datos difusos, difusos pero buenos, en el sentido en el cual un poco rompe esa zona de confort en la que se estaba manejando el mercado, en el cual parecía un cuento bastante suave en cuanto a que la economía se iba a desacelerar, el empleo iba a bajar y la Fed no iba a necesitar mayores subas de tasas de interés para hacer que la inflación baje a su nivel objetivo del 2%. Esa hipótesis, con los últimos datos, empieza a tomar un poco de presión, básicamente por el buen dato de empleo, los muy buenos datos de actividad que estamos teniendo en el primer trimestre, y un dato de inflación que, como venimos alertando también muchas veces, cuidado con pensar de que la evolución de la inflación en Estados Unidos va a ser un camino lineal hacia el 2%. Obviamente vamos a tener ruido, de eso vamos a hablar, por eso también está Dayana acá que nos acompaña, nuestra estratega para las carteras, a ver cómo nos podemos mover en este contexto. Así que primero voy a dar yo el panorama general, como siempre Ana, todas las preguntas que creas necesarias, bienvenidas. Después Dai va a presentar un poco cómo vienen nuestras carteras, qué oportunidades ve, y bueno, como siempre, abierto a cualquier duda que tengan, y nuevamente invitándolos a visitar nuestro sitio de perspectivas, en el cual vamos volcando todos estos contenidos. Así que, sin más preámbulo, Ana, si me permitís, voy a empezar a presentar lo que siempre tenemos preparado. Como siempre, si no tenemos datos, no podemos hablar, y de eso vamos un poco, es lo que quiero mostrar
en estos, a ver que no me deja, no me deja salir. No puedo agrandar para que no me deja sacar. Un segundo, por favor, que no me... Ningún problema, Martín. De cualquier manera, aprovecho la interrupción Ay, tecnológica un segundo para decir que están abiertos los canales vía Zoom para hacer las preguntas por escrito en los iconos de chat o de Q&A abajo. Yo los voy a ir moderando y viendo cómo interrumpir el proceso para ir canalizando aquellos que sean pertinentes. bueno, ya todo solucionado, entonces vamos de lleno a los datos, una primera aproximación de qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo cerró la economía siempre concentrados en Estados Unidos, ¿verdad? Porque básicamente nuestras carteras y creemos que lo que mueve el amperímetro de los mercados global es lo que está pasando en Estados Unidos. Y al respecto tenemos muy buenas noticias en cuanto al nivel de actividad. Cerró el 2022 con muy buen crecimiento. Las primeras estimaciones de enero también siguen siendo buenas. Vamos a ver qué hay detrás del boom de empleo. Vamos a ver por qué la inflación repuntó un poquito en enero y probablemente lo vuelva a hacer en febrero. Tenemos esta zona de incomodidad que le pone a la Fed, en el cual la Fed creía que con esta suba de tasas probablemente iba a poder bajar el nivel de actividad y con eso ir más rápido a ese nivel objetivo del 2%, cosa que ahora se debate, el mercado así lo está leyendo, es decir, no tuvo buenas noticias el mercado en cuanto a su relato. Después vamos a ver cómo se acomoda. Nosotros seguimos con este escenario de soft landing, pero a la luz de los resultados también vamos a darle una chance al gradualismo, lo vamos a explicar un poquito por qué, a qué nos referimos con el gradualismo, básicamente porque podemos tener la buena noticia, ¿no? Que la economía siga creciendo, la inflación baje y no se necesiten nuevas subas de tasas de interés. Eso es un poco lo que nos cambia respecto al soft landing que podíamos tener hasta el mes pasado. Y finalmente, bueno, ahí los mercados, cómo reaccionaron los mercados en el último mes con este buen enero y un febrero no tan bueno y sobre todo malo para lo que tiene que ver con renta fija. Entonces, sin más, ya yendo directamente a los datos, acá voy a ir un poquito rápido porque ya lo veníamos adelantando con los datos que veníamos teniendo a lo largo del cuarto trimestre. Bueno, cerró el cuarto trimestre con un crecimiento del 2,9% respecto al tercer trimestre, esto es anualizado. Con esto lo que nos hace es que la economía en todo bajó la inflación, recuperó el crecimiento bajando la inflación. Eso, si quieren, es el festejo que hizo Powell, que hizo el mercado, y por eso tuvimos un cuarto trimestre tan bueno a nivel global. Cuando lo medimos la inflación en términos de precios implícitos de toda la economía y eso anualizado, fíjense cómo esta frase, nada más expansivo como bajar la inflación, cómo se replica exactamente en lo que pasó en el segundo semestre del año pasado. Una inflación que en el primer semestre se fue al 9% y la economía entró en recesión, rápidamente salió con una rápida moderación en el ritmo inflacionario que en el último trimestre fue del 3,5%. Recuerden que no estamos viéndolo respecto al cuarto trimestre del año pasado, sino en lo que variaron los precios en el cuarto trimestre, y esa variación la anualizamos. Por eso no da el 6% que todos tienen en la cabeza, simplemente es para ser consistente con el 2,9%. Cuando vemos por qué creció la economía, lo más importante acá es esta resistencia que está teniendo el consumo de bienes, el consumo privado. Fíjense, creció un 2,1% en el cuarto trimestre. A pesar de la suba de tasas y todo lo que veníamos comentando, el gran castigado de ese nuevo contexto de crédito más caro fue la inversión. Fíjese, cayó un 7%, y el resto de los componentes zigzaguearon, es decir, en el cuarto trimestre tuvimos una mala performance de las exportaciones netas, ayudó el consumo del sector público, que volvió a crecer, pero en términos generales el gran motor del crecimiento de la economía americana está haciendo el consumo, que de esos 2,9 puntos que creció en el cuarto trimestre,
1,4 se lo aportó solamente el consumo. Después tenemos esta variación de inventarios que va zigzagueando, como lo mostramos varias veces, pero me quería quedar con eso, ¿no? Un buen consumo y una inversión que va acusando recibo de esa suba de tasas. Y cuando abrimos un poquito la inversión, lo más castigado ahí obviamente es el sector inmobiliario, en el cual ese 7% se transforma más cerca de un 25%. Es decir, las tasas de interés, la suba de tasas de interés está golpeando la actividad, pero está golpeando solamente a un componente de la demanda y no está llegando al consumo. Cuando lo vemos, ¿por qué cambió en el segundo semestre la actividad? Fíjense, de un primer semestre contractivo en el cual la actividad cayó al 1,1%. Después tenemos que en el segundo semestre aceleró al 3,1%, y fíjense ahí nuevamente cómo le destaco la suba del consumo que de caer en el primer semestre. Esto básicamente explicado por la caída de bienes, lo cual está explicado por la aceleración en los precios de los bienes, generó una caída del 0,2%, y desde que se recuperaron o bajó la inflación en bienes, tenemos esta recuperación del 2,9%. También es cierto que el consumo de servicios mejoró. Después tenemos, perdón, lo estoy diciendo mal porque no me está dejando ver esto, pero es básicamente al 2,2%, un poco se recuperó, aceleró respecto al primer semestre, en tanto que la inversión y las exportaciones netas estuvieron ahí zigzagueando en un primer semestre contractivo y un segundo semestre que fueron mejorando muchísimo más de la mano de la recuperación de las exportaciones y la caída de las importaciones. Cuando lo vemos un poquito más largo, un panorama más ampliando el espectro de análisis y decimos en qué situación está la economía americana, bueno, cerramos el 2022 con un crecimiento del 2,1%. Esto se ubicó por encima de lo que estimaba la Fed. La Fed esperaba que la tasa de crecimiento del todo el 2022 esté por debajo del 2%, 1,7%. 1,9 es lo que estimaba el mercado. O sea, fíjense cómo estos buenos datos del nivel de actividad hacia el fin de año permitieron que la economía termine mucho más arriba de lo que estaba esperado, y eso fue también otro de los drivers que tuvo el mercado, en el cual tenía su época de oro, ¿no? Porque parecía que bajaba la inflación y se recuperaba la actividad, y ahí se le ponía foco a Powell, decir, bueno, ¿cuándo vas a hablar de desinflación? Porque parecería ser que todo estaba encaminado para eso, ¿no? Entonces, acá lo vemos un poquito más para el detalle, esto después se lo vamos a compartir, no quiero sacarle tanto tiempo a eso. Quédense con que el empleo, con que el consumo sube, la inversión viene mucho más rezagada, y entre eso se zigzaguea la dinámica del PBI de Estados Unidos. Ahora, eso fue información pasada, si quieren ya del cuarto trimestre. Vamos a ver qué nos está pasando en este 2023 que acaba de arrancar, y empezamos a tener los primeros datos de enero, ¿no? Lo más importante, y acá es donde hubo un quiebre en esa zona de confort que estaba teniendo el mercado, es en lo que tiene que ver con el mercado laboral, ¿no? El mercado laboral, que en enero creció 517.000 puestos de trabajos nuevos, no agrícolas. Fíjense cómo quiebra la tendencia, a la cual algo que nosotros le veníamos comentando, ¿no? Cuando nosotros veníamos hablando del soft landing y demás, veníamos viendo que la tasa de desempleo se mantenía estable, con una tasa de creación de empleos cada vez más baja. Fíjense, de 352.000 puestos de trabajo allá por agosto, habíamos terminado el año en 260.000, y llegamos al primer mes del año con una recuperación de 517.000 empleos, y con eso también permitió que la tasa de desocupación caiga al 3,4%, un piso históricamente bajo. Digamos, si tenemos que ir más atrás para lo anecdótico, tenemos que ir hasta mayo de 1969 para encontrar una tasa de desocupación tan alta, y al mismo tiempo tenemos, bueno, fíjense acá, tenemos también recuperación del empleo agrícola, ¿no? Recuerden que también el empleo agrícola tracciona, sobre todo cuando queremos ver la tasa de desocupación, que es sobre el total de la economía, y fíjense, se crearon 377.000 puestos de trabajo agrícolas, en total subamos casi 900.000 puestos de trabajo, y fíjense cómo eso permitió absorber esto que se le viene un poco a Estados Unidos, que es este aumento en la población económicamente activa. Por eso la cantidad de personas desocupadas no es que se derrumbó, sino que prácticamente esa generación de empleo que hizo la economía permitió absorber la mayor cantidad de gente que va al mercado laboral. Por eso la tasa de desocupación no se fue al 3%.
Por otro lado, Ahí, Martín, sí, me permito mi primera interrupción de sí, maleducada y te cuento que si vos haces un análisis en particular, lo que uno escucha de las grandes reducciones de personal en las tecnológicas, Microsoft, Google, Meta, y ves en realidad la cantidad de gente que habían tomado en instancias de pandemia, ninguno de ellos echó ni a un quinto de lo que tomaron. Entonces, cuando uno le crea a los medios esto de que en realidad la economía podría estar desacelerándose por estas reducciones de personal, no se está viendo eso si se considera que antes... Lo digo porque está saliendo en los medios, en particular cualquiera que lea algún diario económico afuera o incluso un diario económico, un diario cualquiera, hablan de grandes despidos de 10.000, 12.000 personas y, no sé, Google incorporó 77.000 solamente antes, digamos, antes de echar toda esta gente, con lo cual lo digo porque me han preguntado, sí, perdón. este es tal cual, Ana, sí, bueno, eso quizás después es más para lo particular cuando se analizan cada una de las empresas y vean cómo, si pueden reducir esos costos laborales en un contexto en el cual las empresas vienen perdiendo plata. Entonces, quizás lo que más, digamos, esos mensajes lo interpretamos más para la micro, pero para la macro hay que tener en cuenta, Ana, que en Estados Unidos son 150 millones de trabajadores. Imagínate todo lo que hay para hacer, ¿no? Entonces, cuando Total. hablamos de 10.000, 15.000, 20.000, sí, mueven, son personas, obviamente, todo nos preocupa, pero en el grueso de la macroeconomía es muy poco y lo que está traccionando Exacto. muchísimo es el sector servicios. Pensá que en servicios, en apenas un mes, entre hoteles y restaurantes, se creó casi 350.000 puestos de trabajo. Entonces, fíjate cómo es muy grande la macro de Estados Unidos como para pensar que 10 empresas por más alta capitalización que tengan en el mercado, puedan quebrarle la tendencia a la economía más grande del mundo. Por lo menos Por en los... eso no, digo, porque son los titulares que uno lee cuando lee los diarios y en realidad son titulares más catchy, más para enganchar la preocupación y no son reflejo de lo que vos estás diciendo. Lo quise decir por eso, porque lo lees, lo escuchás y después los clientes preguntan, pero acá me dicen que echaron un montón de gente. Sí, bueno, no se ve la macro eso es lo que quería Un poco nosotros agregar. tratamos de militar los datos como para que todas esas noticias sean un poco las podamos contextualizar y en qué marco están, ¿no? Entonces, siguiendo con el punto, acá los datos nos están marcando que esa desaceleración en la creación de empleo se quebró en enero. Vamos a ver qué pasa en febrero, pero digamos, fue un muy buen... Obliga a decir que una economía que está creando 800.000 puestos de trabajo, difícilmente esté en una situación de recesiva, ¿no? Porque de algún lado alguien está demandando esa mano de obra y esa gente, como acá lo vemos, fíjense, consume. Por eso tenemos que, más allá de la pérdida del salario real, porque otra de las buenas noticias que tuvo el dato de empleo de enero fue que no tuvimos tanta presión salarial. De hecho, los salarios crecieron prácticamente a la par de la inflación. Fíjense cómo lo vemos acá cuando vemos este gráfico. A mí me gusta mucho porque es lo que marca el motor del consumo, ¿no? Porque es lo que es la masa salarial. Esto es, cuántas personas están trabajando y cuánto ganan. El resultado es cuánto varía esa masa salarial, cuánta plata tiene el consumidor a nivel general. Y bueno, y esto sigue creciendo, está creciendo al 1,6% interanual, básicamente porque tenemos más creación de empleo de lo que cae el salario real producto de la inflación. Y esto es lo que está traccionando el consumo y por eso al principio les mostré cómo ese consumo es imparable, ¿no? Por lo menos un poco exagerado, imparable, pero bueno, es como es el gran motor de la economía americana. Entonces, bueno, entonces, ¿y qué con todo este combo de noticias que les comenté? Ayer salió el dato de ventas minoristas, también salió muy bien, eso generó que se corrijan las estimaciones de crecimiento, entonces acá volvemos a nuestro caballito de batalla que es el Nowcast de Atlanta, que anduvo muy bien en el cuarto trimestre, si ustedes recuerdan los house view anteriores, cómo le veníamos alertando que el cuarto trimestre iba a ser bueno en materia de crecimiento. Bueno, con toda esta batería de información que llegaron, este modelo de proyección que a principio de año, a principio de febrero, estimaba un crecimiento del 0,7, bueno, una vez que salieron los últimos datos, ya están estimando una suba del 2,4%, ¿no? Es fuerte, ¿no? Es como 2 puntos más de crecimiento para una economía en la cual se esperaba que en el primer trimestre no crezca nada. De hecho, si ustedes se fijan en las proyecciones que tienen los analistas en Bloomberg, tienen crecimiento cero.
Entonces, tenemos acá la ventaja estadística de estos modelos que siempre seguimos, en el cual nos permite ver que la economía americana sigue creciendo en el primer trimestre, y esta es la principal incomodidad de Powell, ¿no? Porque va a contar en un contexto de una economía recalentada, y ahora vamos a empezar a ver la reflación, digamos, cómo los precios en enero volvieron a subir. Acá también de nuevo invitamos a que miren los Naucas. El Naucas de Cleveland nos venía alertando que en enero iba a subir al 0,6%, bueno, subió un 0,5% en línea con lo que estimaban, y esto marca también esta efervescencia que tenía el mercado, que le gusta ver, en el sentido de la inflación es un tema del pasado, solamente hay que esperar que pase el tiempo para llegar a ese 2%. Bueno, la respuesta a eso es que no es así. Vamos a tener estos ruidos. Fíjense, 0,5% cómo quiebra esa tendencia de esa inflación de estable para abajo. Al mercado le gustaba ver la interanual, que pasó de 8,9 al 6,3, pero está ahí latente, ¿no? Y cuando lo vemos, fíjense, ¿por qué está latente? Y bueno, porque los precios de los servicios siguen traccionando. Los precios de los servicios son los que menos habían subido el año pasado, por lo menos en el primer rebrote inflacionario, y ahora le cuesta bajar. Fíjense cómo los precios de los bienes, la inflación de los bienes en el cual era la inflación transitoria, bueno, eso sí, se la compramos, le damos el beneficio al mercado de que esa inflación ya está quietita. Pero el tema es con los servicios, y dentro de los servicios ahí es lo que me juega, son los salarios. Entonces todo este esquema es lo que obliga a la Fed a mantener la prudencia. Fíjense la Core. La Core no baja del 0,3%, 0,4% es lo que dio en enero, probablemente febrero dé un número similar. Con esto seguimos con una inflación superior al 5,5%, febrero seguramente de 5,2% interanual. Recuerden que tenemos que llegar al 2%, y si este es 0,4%, para llegar a ese 0,2% necesitamos que estas barritas, bueno, pasen al 0,1, 0,2 por mes. O sea, estamos todavía duplicando el nivel de inflación en el cual necesitábamos por mes. Y eso es un poco la duda que le generó a Powell, y este es el escenario en el cual estamos parados, ¿no? Una tasa de desocupación increíblemente baja, una tasa de inflación que aflojó, eso lo marcamos, no somos necios en ese sentido, pero que todavía le cuesta encontrar un camino rápido a ese 2%. Mientras tanto, ¿qué tenemos? A la Fed, que lo mejor que tuvo para el mercado, o la mejor lectura optimista que le aportó al mercado, es que tras 4 subas de 75 puntos básicos, la bajó a 50 puntos básicos, en la última la hizo 25 puntos básicos, por eso estamos en 4,75, y ahora se nos vienen 3 reuniones en las cuales el mercado empieza a bajarle la espuma. El mercado pensaba que llegaba hasta 4,75, 5, y a partir de ahí en el segundo trimestre le empezaba a bajar. Bueno, ahora las últimas estimaciones todos apuntan a que vamos a tener 3 subas más de 25 puntos básicos. O sea, no estamos tan mal como el año pasado, pero cuidado que este ajuste de tasas de interés continúa. Esto es parte de lo que les explicamos en el House View de enero, en el cual mostramos esa mochila de plomo que tiene el mercado a la hora de asimilar un nuevo contexto en cuanto a que las tasas de interés van a ser mucho más altas de lo que estuvo acostumbrado en los últimos años. Así que ese es el contexto en el cual se mueve el mercado. Creo que, no sé si Ana tenés o alguno siempre tiene alguna consulta, porque ahora ya nos metemos en lo que pasó en el mercado desde ese dato de empleo. Sí, yo quisiera, como más allá de arrancar con los mercados, que me parece que a todo el mundo le va a interesar, yo quisiera hacer una mención, a ver qué pensás vos con respecto de la situación de la deuda en Estados Unidos, porque también se lee mucho el tema de que hoy tenés titulares en el Wall Street Journal, por ejemplo, hablando de que la deuda llegó al 100% del PBI, digamos, la deuda en manos del público, la deuda en manos de los inversores, en definitiva. Superó el 100% del PBI, y me parece que es un dato solamente para que la gente sepa que nosotros lo estamos mirando también. Sí, a ver, la deuda siempre parte del concepto de que si hay desequilibrio fiscal. Si hay desequilibrio fiscal, hay deuda. Lo que hizo Estados Unidos y el resto del mundo también fue que con la pandemia le lanzaron al mercado un montón de política fiscal expansiva, y después
corrigieron algo, digamos, para ponerlo en números. Llegamos a tener un déficit fiscal en Estados Unidos en 2020 de casi 16 puntos del PBI, digamos, y después la corrigieron al 4%, creo que el año pasado dio al 4%, y desde ahí, pero bueno, eso te generó que, bueno, tuviste que financiar esa deuda. Nosotros no somos, en ese sentido, no nos alarma tanto esa dinámica, porque básicamente Estados Unidos tiene un mercado para el cual le coloca deuda. Lo que sí no deja de importarnos es qué consecuencias tiene tener un tesoro que demanda continuamente fondos para financiar su déficit. Y acá está detrás las tasas de interés, y acá está detrás lo que puede pasar con el dólar, ¿no? Si tenemos una economía americana con mucho déficit y con una inflación que no baja, bueno, va a necesitar ofrecer tasas de interés un poquito más elevadas, y eso es un poco el driver que vamos a tener que jugar en el mercado, ¿no? Un dólar que se va a ir fortaleciendo o se podría fortalecer. Obviamente no es una buena noticia para los bonos, el hecho de que aumente el rendimiento para los bonos va a ser algo malo, y también va a ser algo malo para las acciones, ¿no? Básicamente porque el costo del financiamiento aumenta. Todo esto, Ana, es parte de ese house view un poco estructural que marcamos en enero. ¿Por qué? Porque las tasas no quedan ahí solas al 4,75 porque salieron de un repollo. Hay todo un contexto macroeconómico que obligó a que o que por lo menos que generó que esa inflación que parecía tema del pasado o un tema de la década de los 80, bueno, vuelve a instalarse entre nosotros básicamente porque tenemos un desequilibrio fiscal muy importante en el cual el mercado le puede dar tiempo a Estados Unidos a que lo vaya corrigiendo. Los últimos datos, si ya entrando, si querés, Ana, sí, ahí en tu consulta, los últimos datos fiscales de Estados Unidos fueron malos. Nuevamente volvió a acelerar el gasto. Lo que pasa es que, claro, ellos tienen, el Congreso sirve para algo, tienen un límite de deuda, y cada vez que si Biden va a querer aumentar seguir haciendo política fiscal expansiva, va a tener que pedir permiso para financiar ese déficit. Y obviamente ahí entra la política. Recordemos, venimos del año pasado elecciones que nos hacen ruido. Acá es cuando se ve verdaderamente cuál es el poder de las elecciones, más allá de la expectativa del mercado de quién gane. Ahora es el momento de cómo negocia estando con paridad en las dos cámaras, ¿no? Una cámara baja favorable a los republicanos y una Cámara de Senadores mucho más pareja. Bueno, ahí van a tener que negociar, y obviamente no creemos que Estados Unidos se suicide en el sentido de que se le niegue a Biden aumentar el límite de la deuda, porque también se lo dieron a Trump y también se lo habían dado a Obama. Digamos, Estados Unidos, al tener déficits fiscales altos, la deuda no tiene otra cosa que ir subiendo. Lo que lo puede mejorar a Estados Unidos en esa sostenibilidad de la deuda es que el crecimiento sea alto, y en ese sentido está teniendo buenas noticias. Pareciera que están cumpliendo, claro. Bueno, entonces, claro, entonces, por ahora, obviamente, todo hay que verlo, todo hay que analizarlo, pero no me parece un driver para ir en contra de la evolución del mercado. Me parece que antes de eso está bajar la inflación, que me parece que ahí un poco está esos debates que a veces tenemos en que si no es bueno un poquito de inflación. Lo dijo hacia un querido expresidente argentino, un poquito de inflación no viene mal. Bueno, viene mal. Por algo está estudiado que la inflación arriba del 2% es algo nocivo para el largo plazo. bien. Adelante, entonces. Ok, entonces ahora vamos un poco al rock and roll de lo que pasó en el mercado, y este contexto en el cual les marqué, en el cual el mercado rompe esa zona de confort, de ese soft landing tranquilo, sin nada. Bueno, acá tenemos que con el dato de empleo el mercado se empezó a asustar, y ese susto se empezó a trasladar un poco a los rendimientos de los bonos del Tesoro, que fíjense cómo repuntan, ¿no? Todavía estamos lejos de esas tasas a 10 años arriba del 4,2%, como supo estar en septiembre del año pasado, pero bueno, es cierto que venía en una tendencia a la baja y repuntó. También repuntó obviamente las tasas cortas repuntaron muchísimo más. Esto obviamente generó, la curva sigue cada vez más empinada, lo cual ya saben lo que yo pienso de ese indicador, pero el mercado lee eso como que va a venir una recesión en algún momento del futuro. Bueno, no mucho no dice, pero bueno, el mercado lo mira, y lo mira con preocupación, y cuando mira con preocupación eso, fíjense también lo que pasa, algo que a nosotros nos pega, ¿no? Es qué pasa con el dólar. Entonces, el dólar se fortalece. ¿Por qué se fortalece? Porque la suba de tasas de los bonos del Tesoro americano empieza a superar
va a haber mucho más arriba de lo que están dando los bonos, en este caso alemán. Le podemos poner los bonos europeos y da lo mismo. Entonces, el bono Estados Unidos empieza a tener mayor atractivo para el inversor. Permítame contar este cuentito, ¿no? Entonces, tenemos un dólar que se va fortaleciendo, y obviamente cuando se fortalece el dólar, todos aquellos instrumentos que compiten contra el dólar como reserva de valor, en este caso el oro, fíjense, no tienen otra que seguir ajustando. Todavía estamos en un dólar no super dólar como llegamos a tener hacia fines del tercer trimestre del año pasado, pero estamos en un dólar que por lo menos encontró el piso ese. Si tomamos el DXY, estamos más cerca de los 104 que de los 100, o recuerden que hace un par de años estábamos en 90 este dólar. Entonces esto lo pone mucho más pesado a todos esos instrumentos que quieren ir en contra del dólar. En este caso lo vemos para el oro, después seguramente Dai vaya a comentar algo. Entonces, ¿qué tenemos en el mercado? Y bueno, el mercado lo hablabas vos, Ana, al principio, ¿no? Fíjate cómo de un enero en el cual el S&P había subido un 9%, se quedó ahí, se desinfló. Tenemos que los que sí ajustaron fueron toda la parte de renta fija, digamos, ahora le estamos haciendo precio, ¿no? Está igual que como empezó el año, pero en lo que va de febrero están cayendo un 3%, y también los commodities están zigzagueando con un nivel estable, pero con una tendencia a la baja. Básicamente, mientras el dólar se siga fortaleciendo o no se debilite, los commodities van a seguir un poquito más pesados. Acá un poco voy rápido para ver cuáles fueron los más castigados en renta fija. Fíjense también en las acciones tan buenos que les marqué. Bueno, tuvo nombre y apellido, fueron las grandes tecnológicas las que impulsaron que sea el 9%, todo el resto del S&P, o si quieren todo el resto de los sectores, tuvieron subas mucho más moderadas, y cuando lo vemos eso en perspectiva, bueno, las tecnológicas subieron, pero subieron después de haberse hecho Crisa en 2022, fíjense, habían caído, fíjense cómo el repunte que tuvieron, y todavía están 22% abajo de lo que estaban en diciembre de 2021 cuando habían alcanzado el máximo, ¿no? Entonces, fíjense cómo el S&P eso nos sirve muchísimo más como para suavizar el ciclo de las acciones. Obviamente, en este último mes nos perdimos parte de esa suba, pero bueno, lo compensamos con menor volatilidad. Después, esta mejora, este freno que están teniendo los mercados, también se registró, en el resto de los países. En el caso de la eurozona, que es la gran estrella de los mercados, ¿no? En los últimos 4 meses, Europa voló. En enero, fíjense, en lo que va del año, subió un 13%, pero cuando lo vemos qué está pasando en febrero, muy poquito, ahí está rajuneando, se mantuvo ahí, no siguió. Algo está pasando en Europa, algo movió el dato de empleo, está viniendo un poquito más de frío allá, la guerra se empieza un poquito a complicar. Europa nos sigue pareciendo un accidente que siga subiendo, más allá de porque los fundamentals para Europa lo seguimos viendo complicados. La inflación, más allá de lo que bajó el precio del gas natural, porque tuvieron suerte de que el invierno fue menos crudo y demás, siguen teniendo una inflación en el resto de los componentes que no afloja. Esto obliga a que el Banco Central Europeo empiece a tener una política monetaria más agresiva de lo que lo está haciendo. De hecho, ya lo viene subiendo 50 puntos básicos, pero bueno, el Banco Central Europeo tiene una función de reacción mucho más lenta a la que tiene la Fed. Y finalmente, bueno, cómo los commodities lateralizan y demás. Y acá me quedo para ya darle paso a Dai y no sacar más tiempo. Nosotros con este contexto, ¿qué veníamos diciendo? Que nosotros en este soft landing lo que esperábamos es que esta suba de tasas se iba a ir moderando. Recuerden, del 4,75 íbamos a pasar al 5,25 y se quedaría ahí. Esa suba de tasas iba a golpear al empleo, iba a subir el desempleo, y eso y eso nos iba a generar que la inflación empiece a bajar. Entonces, ese era el soft landing. Un soft landing que venía de la mano de una desaceleración cada vez más marcada a nivel de actividad, pero sin crisis. Esa era la diferencia entre el soft landing y el hard landing. Por eso nuestra posición nos ubicaba veíamos mucho más atractivos los bonos que las acciones, ¿no? El hecho de que las tasas de interés dejen de subir era una buena opción para los bonos, porque poder aprovechar
estas tasas de interés más altas que están teniendo, tasas de interés reales positivas si quieren, y al mismo tiempo el hecho de que el crecimiento baje y demás no era una buena noticia para las acciones. Bueno, ahora la pregunta que nos estamos dando, por eso nosotros no escribimos los pronósticos en una roca, nos vamos interpelando, pero lo que está pasando en este último mes, en el cual vemos esta resistencia del consumo, la resistencia de la economía, vemos que probablemente, bueno, la suba de tasas continúe. Si continúan la suba de tasas, esto va a ser malo para las acciones, pero en un contexto en el cual la inflación está, si bien no se dispara, sigue en niveles relativamente altos y la economía sigue traccionando, bueno, es un buen número para las acciones. Entonces, nosotros, en términos generales, Ana, seguimos con el soft landing, pero le damos una chance, aumentamos la probabilidad a este gradualismo a la hora de empezar a rotar nuestras carteras. Obviamente no vemos una aceleración inflacionaria, no vemos un escenario trágico como un risk-off en el cual caigan se vengan abajo los rendimientos de los bonos del tesoro y se vengan abajo las acciones, tampoco vemos esa estanflación con la que venimos zigzagueando. Bueno, todas las estimaciones de PBI para todo el mundo han mejorado. Entonces, hoy nuestra zona de confort está entre el soft landing, pero con un poco más de probabilidad para este gradualismo a la luz de los datos de esta resistencia que está mostrando el consumo y el crecimiento en Estados Unidos. Sí, un poco hice trampa y charlamos un ratito con Diana esperando que te subieras hoy y me anticipo algunas de las cuestiones. A esto se le agrega probablemente algo que no está del todo definido, pero que ya tiene señales, que es el reopening trade de China, ¿no? No quiero hacer spoiler, así que avanzamos, Dai, y cualquier cosa te interrumpo a vos, ¿no? ¿Esta es la Dale, idea? buenísimo. Sí, perfecto. Ahora que voy a compartir yo, y me avisan así lo pueden ver. Sí, falta que lo... Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, sí, Ana, como bien comentabas, nosotros, en base a todo lo que bien comentaba Martín, hacemos una rotación en la cartera. Esta es la cartera que nosotros terminamos finalmente estableciendo, la global. La gran modificación que hicimos es sacar levemente una parte de la ponderación de todo lo que teníamos, sectores defensivos. Consideramos que este leve gradualismo al que se está moviendo nos hace rotar parte de todo lo que sería equity a mercados emergentes. Consideramos que gracias al reopening que está mostrando China, empiezan a mostrar una oportunidad de entrada, ¿sí? Pero manteniendo sí la proporción de 65-35, lo cual hace que nuestra cartera sigue siendo un perfil conservador plus, ¿sí? Pero bueno, y por el lado de los bonos, priorizando más todo lo que es corta y media duration, lo que nos da un poco más de oportunidad y un ratio riesgo-retorno más atractivo, ¿sí? Pues acá, como lo que pueden ver, es la comparación con el S&P. Se ve que la cartera muestra una menor volatilidad que el S&P en los últimos tiempos, desde que más o menos esta cartera la venimos siguiendo de los últimos 6 meses. Entonces, viene mostrando, pero no se ve tan golpeada por todos los downside que tuvieron durante los últimos meses. Y bueno, como si bien pasó con el S&P, acá pueden ver que el principal impulso fue las tecnológicas, favorecido por toda la suba que tuvieron especialmente las Big Tech, todo lo que es sector de tecnológicos y sector de comunicaciones, mientras que por el lado de Fixed Income, los bonos fueron los que tuvieron la suba más gradual en lo que va del año, lo que llevó a que la cartera venga marcando un rendimiento de 2,6%. ¿Sí? Acá mostrarles un poco en base a lo que comentaba Martín, nuestras perspectivas y cómo mantenemos eso en base al nuevo escenario, no solo estadounidense, sino a nivel global, y eso ni un poco lo que me comentabas vos. Los cambios que venimos teniendo, tanto en nuestra visión táctica, que es más a corto plazo, como en nuestra visión estratégica a mediano o largo plazo, están un poco impulsados por estos datos económicos que comentaba Martín, y todo lo que es la reapertura de China. ¿Sí? China lo que tiene es que empezó a levantar todo lo que son las restricciones por COVID, lo cual fue de una forma mucho más veloz a lo que se esperaba en un principio, y empezó a darle más oportunidad de entrada. A su vez, los ratios de ahorro que empezaron a mostrar la población china se ubicaron en niveles históricos, estaba aproximadamente un 15% del PBI, cuando el promedio de los últimos 10 años fue entre un 7 y un 8%. Esto nos lleva a suponer que esto se va a abocar al consumo y va a favorecer no solo el consumo interno, sino también el consumo de todos aquellos países que tienen mercado chino, como también se ven favorecidos todo lo que son los países asiáticos,
Por eso es que vemos más oportunidad de entrada en todo lo que son los mercados emergentes, principalmente todas estas regiones, como lo son Corea del Sur, como es la India. ¿Sí? Y en su parte también Taiwán, por la alta demanda que China tiene sobre todo lo que son semiconductores. Por otro lado, también lo que tiene es que nosotros nos mantenemos neutrales todavía por la visión táctica y estratégica en China, porque a pesar de que se espera que se vea favorecido por esta nueva reapertura, sigue todo lo que es, lo que bien comentabas vos antes, todo lo que son los conflictos geopolíticos, ¿sí? Y esto marca, y el intervencionismo también estatal que tiene China, y esto marca una fuerte volatilidad. Claro, es Iba a que preguntar tiene eso, muchos factores. es muy difícil de leer. Es que Muy China difícil tiene de leer muchos cómo va a factores a intervenir. favor y muchos factores en contra. De hecho, hace un par de años salió a intervenir y fue el desplome de Alibaba, una de las más grandes compañías. Entonces, esto nos lleva a querer posicionarnos en China, pero más en el ETF de mercados emergentes, donde solo tiene un 30%, y el resto también se distribuye en todo lo que es países asiáticos, entonces se puede aprovechar el upside que pueda tener la región sin específicamente entrar en un 100% de la proporción de China. ¿Sí? Mercados emergentes es principalmente todo lo que es esto, Taiwán, Corea del Sur, India, y bueno, China, y esto es un 70%, un 70-75% del ETF de mercados emergentes, y se espera no solo que se vean favorecidos por una mejora en la apertura de China, sino que también empieza a mostrar ratios atractivos, ahora voy a mostrar un poco, y aparte que se encuentran en un ciclo económico, al igual que está pasando a nivel global, más cercano al recorte de tasas, lo que llevaría a mostrar que estarían empezando un mejor momento del ciclo, un momento más expansivo, lo cual los puede posicionar como más favorables. ¿Sí? Esto también puede impulsar los commodities, por eso pasamos a una visión táctica más neutral. Pero bueno, por otro lado, como comentaba Martín, está todo el tema del fortalecimiento del dólar que nos pone en la mira, por lo cual por el momento no aumentamos nuestra proporción de cartera en todo lo que es commodities, porque nos mantenemos expectantes a ver cómo va a seguir esta tendencia del dólar, que bueno, el último mes de hecho mostró una suba y eso tiró abajo a los commodities, no solo energéticos, sino principalmente al oro. El oro estuvo retrocediendo, aunque bueno, en los últimos meses la realidad es que nuestra cartera oro, por ejemplo, tuvo un muy importante rendimiento, pero bueno, por el momento empezamos entonces a rotar a otros que serían otras carteras u otras recomendaciones un poco más, menos dependientes de los commodities. Después, respecto a nuestra renta fija, mantenemos más que nada nuestra postura, como bien comentamos en todas las que son las reuniones anteriores, mantenemos entre short e intermediate duration, y por otro lado, todo lo que son activos de mayor calidad, consideramos que los spreads que siguen mostrando son bastante atractivos. De hecho, los bonos investment grade están rendiendo entre un 5 y un 5,5%, mientras que los high yield tuvieron una leve caída de las tasas, lo cual les muestra un riesgo de retorno, un ratio mucho más atractivo, por lo que mantenemos nuestra gran proporción entre un 30% de la cartera en investment grade y un 30% también en treasuries. Por otro lado, un 5% en tips, aunque consideramos que con este escenario nos mantenemos todavía expectantes a ver cómo va a estar la inflación, especialmente después del último dato, pero bueno, en base a eso vamos a ver qué hacemos, si sacamos o si mantenemos el 5% que tenemos de tips, especialmente porque las expectativas a largo plazo, que es lo que hace variar estos activos, expectativas de inflación, no están modificándose, se encuentran casi fijas, según de hecho la Universidad de Michigan la publica todos los meses, y esto nos hace mostrar que de hecho el año pasado, cuando fue el momentum de los tips, no tuvieron una recuperación importante, entonces nos mantenemos todavía en 5%, pero bueno, expectantes a los próximos datos que vayan a salir. Y después, por último, renta variable, como comentaba antes, nuestra gran modificación fue el recorte levemente de toda nuestra posición defensiva, que igualmente se mantiene. Nosotros nos mantenemos en un 4% en sector de salud, en 2% de utilities y 2% de consumo defensivo, pero recortamos la posición de estos últimos dos, principalmente porque muestran ratios elevados, ratios price earnings elevados en comparación tanto al S&P como dentro del sector de defensivos, especialmente por la suba que tuvieron en relación al resto de los sectores durante el año pasado, lo cual muestra que el sector defensivo pudo haber pasado momentum. Nos gusta más todo lo que es el sector de salud. Históricamente
muestra una menor volatilidad, al mismo tiempo que muestra buenas perspectivas de largo plazo, principalmente por el envejecimiento que está mostrando la población a nivel global, lo cual le da una mejor visión tanto táctica como estratégica. ¿Sí? Por este lado, bueno, lo que les comentaba antes... Ahí, perdón, te interrumpo un segundo para atrás, antes, perdona. Sí, me llamó la atención que la mirada más estratégica sobre el real estate le dieron un notch un poquito más arriba. ¿Esto a qué responde? Básicamente a que ven que de largo plazo, mediano largo plazo, las tasas aflojan y entonces se mitiga un poco la presión sobre el sector o nada, pues estamos bastante reducidos en exposición, obviamente por razones clarísimas de las tasas, pero... Sí, pero exactamente por eso, nos mantenemos igualmente underweight en el corto y en el largo plazo, pero ponemos un poquito más de fichita en el largo plazo, porque a medida que se espere que empiecen a lateralizar, aunque todavía se espera que falte, esto va a mostrar una recuperación del sector, principalmente porque con la lateralización de las tasas de créditos hipotecarios sí en los últimos tiempos estuvieron retrocediendo levemente, entonces esto le da un poquitito más de impulso al sector, pero bueno, obviamente con las tasas en niveles históricos no vemos oportunidad, vemos más oportunidad más a largo plazo a todo lo que es más sectores de alquileres o arrendamiento, que bueno, eso sí, de hecho en el último tiempo fue un poco más fue un poco más el motor del sector, pero es más que nada para ese tipo de subindustria. Perdón la interrupción, pero cuando uno se sienta con el cliente muchas veces estas son las preguntas que tienen. Ningún problema, mil disculpas. Para mí mejor las preguntas, así que acá como comentaba antes, bueno, esto muestra un poco el nivel de ahorro que está teniendo China, lo que les mostraba antes, que está teniendo un 15% del PBI, producto del confinamiento que tuvo en los últimos 3 años. Entonces esto se espera que fomente principalmente la demanda y nos hace mirar un poco más a todo lo que es mercados emergentes. Y acá, como les muestro, viene mostrando el ETF de mercados emergentes, ratios atractivos en comparación al mundo, al S&P y a Asia para los últimos años. Entonces empieza a mostrar un momento de entrada, no solo desde el término de los ratios, sino también desde el término de fundamentals, que nos parece que pueden tener un poco un momento de oportunidad. Y acá, como les decía antes, ¿por qué recortamos más sector de utilities y consumo defensivo por sobre salud? Porque la realidad es que salud no tuvo tanto upside en el último año como si tuvieron los otros dos, entonces el price earning estimado no tuvo tanta suba, entonces muestra ratios un poco más atractivos para mantenernos, consideramos que los otros dos ya se empiezan a mostrar en niveles elevados, por lo que recortamos parcialmente nuestra proporción de la cartera, que igualmente se mantiene con estos 3 sectores, tiene casi un 10% de sector defensivo, y lo que sumado a todo lo que es la parte de fixed income, creemos que sigue siendo una cartera conservadora plus, pero bueno, le ponemos un par de fichitas a todo lo que es la parte asiática. Ahí me parece que, perdón, volviendo al tema de salud y de cara a lo que levanta, al menos por ahora, el tema del oficialismo en Estados Unidos, es revisar, me parece que está bueno tener una reducida proporción y me parece que los price earnings como están pisados un poco por este intento del oficialismo de empezar a regular algunos precios en el sector salud, que por ahí es interesante que lo digamos, más allá de que puede presentar oportunidades, y coincido, estemos atentos porque puede haber algún grado de intento, no sé si van a pasar por el Congreso, pero intento de regular algunas medicaciones que para los americanos son importantes, como por ejemplo la insulina. En el State of the Union, Joe Biden dijo, efectivamente, lo marcó como algo que para él es parte de su agenda, que es mitigar un poco o reducir un poco los márgenes que para ellos son extraordinarios en medicación, digamos, cotidiana o crónica. Lo digo porque puede estar respondiendo a eso la diferencia, ¿no? Perdón. No hay problema, pero sí, obvio. A ver, la realidad es que nosotros hoy en día priorizamos rotar los otros sectores y mantener salud, pero bueno, como decía Martín, esto no está escrito en piedra, si en algún momento sale la regulación y nosotros empezamos a evaluar los ratios y consideramos que no tiene tanto upside de ganancias, este sector se rota, ¿sí? Sigue siendo un 4% de la cartera, no es que es una proporción sumamente grande. Por eso. También lo que tiene el sector también, que es algo favorable, es una mucho menor volatilidad, entonces también
se disminuye la volatilidad general de la cartera. Entonces, por esas dos razones priorizamos, pero bueno, bien lo que decís vos, la realidad es que si en algún momento vemos que por un mayor intervencionismo el sector de salud no empieza a mostrar tanto upside, nosotros lo que vamos a hacer va a ser rotarlo y ahí vamos a evaluar Bien. todo el resto de los ratios, cómo hacerlo. Bueno, Y para que los clientes sepan que estamos online con estas cosas también. que seguimos todos, sí, obvio. Y bueno, después, última cosa para comentarles, esta es la tasa de ganancias que está mostrando todo lo que es las empresas tecnológicas para el cuarto trimestre del 2022, que tuvo una corrección bastante grande desde 1 de julio hasta el 1 de febrero. De hecho, ahora todos tienen tasas negativas cuando se empezaron pronosticando tasas positivas de crecimiento, lo cual esto nos hace ser cautos, digamos, para todo lo que es la perspectiva de corto plazo para tecnológicas, como lo habíamos puesto antes en la parte de perspectivas, mientras que para todo lo que es nuestra visión estratégica, en más mediano o largo plazo, sí ponemos varias fichitas más, consideramos que son sectores algunos que pueden verse favorecidos. De hecho, bueno, hay una nota que está en la página de perspectivas, los invito a leerla, que habla sobre el sector de semiconductores. Nosotros creemos que es un sector que se puede ver favorecido por todo el reopening de China, ¿sí? Especialmente por ser uno de los países de mayor demanda de estos activos. Pero bueno, obviamente es un sector, lo mismo que hacemos, como hacemos el comentario del sector de salud, hacemos un comentario de esto. Es un sector que puede verse intervenido. De hecho, Joe Biden hace poco salió a decir que esperaba sacar medidas en contra de la exportación hacia China. Pero bueno, la realidad es que dado el downside que tuvo el año pasado, más todos los ratios que está mostrando el sector, estamos viendo oportunidades de entrada para determinadas compañías. No sé si ahí terminaría la presentación. Genial. Tengo un par de preguntas que levantamos. Entonces, en resumen y en general, Martín, Dai, primero gracias por el trabajo que hacen de mantenernos inteligentes a todos. Y hay una pregunta de uno de los oyentes que pregunta si, dada la resistencia de la inflación a la baja, consideramos que las cotizaciones ya tienen incorporadas las futuras subas de tasa. Es un poco poner la bola del adivinador y la bola de cristal, me parece que, no sé, prefiero que contesten ustedes, pero no digamos, nuestra mirada defensiva debe responder a que no necesariamente ya están todas descontadas las tasas futuras, ¿no? De hecho, la gran pregunta es cuánto y cuándo. Sí, a ver, es difícil siempre decir cuánto es de cada cosa. Lo que sí vemos es algunas tendencias. Yo creo que el mercado reaccionó, se había envalentonado mucho con los datos de inflación del último trimestre del año pasado, y pensaban que Powell estaba disimulando en cuanto a que las tasas iban a mantenerse altas en 2023, y ellos apostaban, no me dejan decir apostar, pero preveían que las iba a bajar. Bueno, esas cosas le fue perdiendo impulso porque la realidad está marcando, ¿no? Te está teniendo que la inflación, que si bien baja, es una cuestión de velocidad y timing. También después Powell, previo al dato de empleo, también un poco va zigzagueando en esta forma de comunicar, porque en una nota nombró la palabra desinflación un montón de veces. Entonces el mercado dice, bueno, Powell ya habló de desinflación todas las veces. Nosotros lo que tratamos de mostrarles es la tendencia. Nosotros no creemos que con una inflación que no baja en términos anualizados del 4% mensual, la Fed tenga mucho espacio como para guapear que va a bajar las tasas de interés. Y el mercado así creo que ahí lo está leyendo. Obviamente que siempre hay un sesgo al optimismo por parte del mercado, en el cual quiere que sí, a partir del segundo semestre va a bajar y van a terminar las tasas en el 4,75. Nosotros hoy le creemos a Powell, creemos que las tasas de este año van a terminar en 5%, y creemos que las tasas de los rendimientos de los bonos del Tesoro americano tienen espacio para seguir subiendo. Por eso hay un poquito, es nuestro view, ¿no? Y un poco también nos empezamos las dudas para ver. Nosotros hasta el mes pasado pensábamos que había espacio para que se compriman spread entre los bonos del Tesoro y los investment grade y los high yield. Por eso recomendábamos un poco aprovechar esa renta, ese devengamiento de tasa que están dando los bonos investment grade, básicamente porque no vemos un escenario de shock. Así que por el lado de los bonos creemos entonces que están pesados como para posicionarse, más pensando en el largo plazo que en el corto plazo.
Y después, en términos de acciones, y bueno, a medida que las tasas de interés vayan repuntando, obviamente el sector tecnológico que fue el que más subió en este año, y bueno, va a ir bajando la espuma. Digamos, por eso en febrero está pasando lo que pasó y se va, más allá de que estamos teniendo un buen 2023, que es un poco la película general del 2023. Nosotros vemos un 2023 que va a ser mucho mejor que el 2022, pero básicamente pues es un 2022 muy malo. Lo que nos permite esto es ser, en términos cualitativos, empezar a tener una visión más constructiva de mediano plazo, e ir viendo qué nos dejó este derrape que hizo el mercado en 2022. Obviamente había muchas que estaban sobrevaluadas y un poco llegó, la realidad estuvo entre ellos. Pero, a ver, si el mercado ya lo descontó, no lo sé, digamos, es difícil saberlo, si no los precios no se moverían todos los días. Entonces, va reaccionando. Me quedo, Martín, con la palabra guapear. Me parece una re buena palabra para ver el contexto en el que Powell se está moviendo. Me pareció genial. Espero verlo en el próximo House View también escrito. Y la otra pregunta que viene muy puntual, y ahí ya cerraríamos porque estaremos cumpliendo la hora, así que más que nada refiere a emergentes, en particular Latinoamérica y en particular Brasil. Nos están preguntando qué vemos de Brasil. Bueno, Brasil, bueno, como es, a ver, dentro de, lo comentó un poquito Dai recién en cuanto a que la visión de mediano plazo siempre recomendamos tener la cartera Brasil porque es una cartera que tiene acciones bastante atractivas como es Vale, Gerdau, la misma Petrobras, tienen margen para seguir recuperándose. Recordad que hasta 2021 Brasil estuvo 10 años prácticamente sin subir, tiene mucho espacio. Entonces, nosotros recomendamos Brasil, obviamente va a tener la volatilidad en el corto plazo que tiene un país emergente, y un país emergente con un nuevo gobierno, y un nuevo gobierno más de centro izquierda, con todo lo que eso implica para el mercado. De todas maneras, y una economía que va a crecer menos, pero está con una inflación relativamente baja. Entonces, de mediano plazo, y Brasil y emergentes va a ser atractivo, sobre todo si se quieren ir un poquito más finito, siempre las acciones de Vale, siempre la hemos recomendado, porque las perspectivas para el hierro con China abriendo son buenas, pero bueno, eso son carteras mucho más volátiles, y por eso nosotros cuando las recomendamos siempre el renglón que sigue es, bueno, ¿qué ponderación le ponemos, no? Sí, ahí mi gran pregunta, no quiero meterlos en un brete, es que ¿no será momento también de posicionarse en algún bono corporativo de Brasil más mediano largo, aprovechando el contexto de tasas, o Mira, no lo ven todavía? a Brasil le está pasando lo mismo, algo que está viendo en Argentina. La bolsa sube y los bonos caen. Correcto. Entonces, los bonos emergentes no están teniendo un buen arranque de año. Bueno, ahí cayeron un 2%, eso lo vamos a ver después con Argentina, pero son cosas que, por eso, para devengar, para estar posicionado y tener una renta anual siempre es recomendable, pero si el que quiere ser una posición más agresiva de Brasil, la tiene que ver esperando más el mediano plazo. En el corto plazo va a ser volátil. Fíjate que Brasil tuvo su impulso hasta abril del año pasado, y desde entonces empezó a zigzaguear. Claro, con lo que ganó hasta abril, ahí administró toda la pérdida que tuvo en el año. Pero bueno, me estás diciendo que hay tiempo para posicionarse en tasa, básicamente. Entonces, sí, y después, y bueno, Brasil y emergentes en general, siempre la ponderación que nosotros recomendamos es baja porque somos más conservadores en volatilidad. Entonces, preferimos papeles mucho más desarrollados, que tengan menor volatilidad y nos permitan hablarle al cliente un poquito más sin tanto frenesí, ¿no? Bien. Bueno, nada, entonces les agradezco de nuevo por el enorme trabajo que hacen todos los días y el enorme output que hay. Los refiero de nuevo a todos los oyentes a perspectivas.com.ar. Esto está volcado. Además de presentarse y poner la cara y defender las ponencias, ustedes escriben todo esto y me parece interesantísimo lo que está pasando ahí. Así que les agradezco en nombre de todo COEN, y muchas gracias a los asistentes también por dedicarnos su tiempo. Gracias, chicos. Los veo por la oficina. Muchas gracias. Gracias, Ana. Chau, chau. Chao, chao. Chau, chau.